Hola, mi nombre es David y esta semana me hice un candado para mi bicicleta. Y no es por nada, pero me quedó bien bonito. Antes de empezar, por favor, permíteme recordarte que si quieres uno de estos para ti mismo, estoy dispuesto a hacer todo el trabajo por ti. Por favor, siéntate más que libre de mandarme un mensaje y poner un pedido, y luego ahí ya podemos ponernos a platicar sobre el precio y el envío y todo lo demás. Por ahora, si te sientes de muy buen humor, por favor, dale like al video de una vez, suscríbete si te sientes de muy buena gana, y si de verdad te quieres ir con una estrella dorada en la frente, pícale esa campanita de notificación, para que cuando suba un video seas el primero en saberlo. Y ahora sí, continuemos con este video. Muchos de ustedes no sabrán, ya que no le dije a nadie, pero hace 2 semanas me compré una bicicleta muy usada. Nomás que en reparaciones ya me salió muy cara. Pero funciona, ¿no? Eso es lo que importa. Y últimamente la dejé de ver y usar como un juguete, como cuando estaba chiquito, y la empecé a ver y usar como un vehículo, un transporte, porque por más divertido que sea y efectivamente disfrute andar en bici, es un vehículo de transporte, o sea, para eso fue inventada. Y con esto que la uso para transportarme de lugar a lugar, he tenido la necesidad recurrente de dejar mi bicicleta afuera, donde normalmente la gente la encadena para que no se la roben, porque no sé si sepas, es muy fácil robarse una bici. Así que lógicamente busqué en internet para encontrar un candado que estuviera barato para poder comprarlo y que me llegara en no sé cuántos días y ya estar listo y preparado para que nadie se pueda llevar mi bici. Pero vi los precios y se me hicieron demasiado caros para la simpleza de lo que es un candado. Viendo las imágenes del producto y viendo la descripción de los productos, pude muy rápidamente y muy fácilmente descifrar cómo es mi propio candado. O sea, no es como que sea una ciencia muy exacta, es una cadena y un candado. Así que el día de hoy me decidí a hacer el mío propio, pero en este momento no tengo los materiales que necesito para hacerlos. Pero pues como te dije antes, tengo un medio de transporte de 2 ruedas, así que voy a ir a comprarlos en este momento y tú vas a venir conmigo. No teóricamente hablando, o sea, solamente vas a ver el video de cómo fui. No es como que realmente vaya de que a recogerte y cargarte conmigo. Y pues ya que estaba en la calle y en mi bicicleta, me di unas vueltas más por ahí para unos futuros proyectos. Pero esto lo veremos un poco más en el futuro. Por ahora, sigamos con lo que estábamos haciendo.
no. Estás a dieta. Ok, listo. Después de todo ese recorrido y todas esas paradas, ya tengo todo lo que necesito para hacer mi candado, que son 3 cosas muy simples, que son la cadena más gruesa que encontré, 60 centímetros de esa cadena, el candado más matón que encontré y una tela gruesa y resistente, 1 metro de esa tela. Ahora que ya tengo todo, ahora sí voy a hacer mi candado y esto es exactamente lo que voy a hacer. Voy a poner mi metro de tela en la mesa, luego voy a doblar a la mitad para que sean 2 capas de tela, luego voy a doblar otra vez a la mitad, 4 capas de tela, luego voy a doblar nuevamente a la mitad, son 8 capas de tela. Ahora extiendo eso en mi mesa, obviamente sin desdoblarlo, y voy a poner mi cadena en el centro. Una vez que mi cadena ya está en el centro, lo volví a doblar a la mitad, dejando 8 capas de tela de cada lado. O sea, son 8 capas de tela, la cadena, y otras 8 capas de tela. Y yo sé que la mayoría de ustedes van a entender exactamente por qué hago esto, pero por si acaso voy a explicar. Toda la tela que hay alrededor de la cadena no es para proteger la cadena. La cadena me vale queso. Es para proteger a mi bicicleta de la cadena. Porque no quiero que mi cadena le haga rayones a mi bici. Una vez que mi cadena está enrollada en la tela, voy a coser la orilla para crear una manga. Pero yo sé que el hilo normal de coser pues no es muy resistente, ¿verdad? Es muy fácil que se rompa, es muy fácil que se desgaste. Así que por si las moscas voy a usar hilo de pescar por 2 razones muy importantes. Uno, es mucho más resistente y ligero. Y segundo, y más importante, aquí lo tengo. Aquí está en mi casa tirado, no lo estoy usando para nada, así que pues ¿por qué no? Después de pasar casi 1 hora completa cortando como pude, sigue ahora a limpiar mi no tan bella obra de arte, ya que pues me quedó muy... Pues mira, quedó, ¿no? O sea, al final tengo un candado, es más de lo que mucha gente puede decir. Y después de eso solamente sigue limpiar mi escena del crimen. Una vez que eso ya terminó, pues nomás pones tu cadena en un círculo, ¡pah!, le pones el candado y ya terminaste. Tu candado está hecho. Y bueno, pues qué te digo, hasta aquí llegué yo. El candado está completamente terminado y la verdad es que me gusta mucho cómo quedó. Obviamente hay unas cosas por aquí o por allá que cambiarían la manera en la que lo hice o la manera en la que quedó, pero más importante aún, dime si te gustó a ti.
Por favor, va a los comentarios y dime si te gustó, por qué, y si no te gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras cambiado tú? Quién sabe, a lo mejor en el futuro lo vuelvo a intentar basado en sus sugerencias. Y ya que estás por ahí abajo, por favor dime también qué proyecto quisieras ver en el futuro, qué cosa quieres que haga. A lo mejor tienes una buena idea que te gustaría ver que se realice y a lo mejor esa idea también me gusta a mí. Así que por favor no lo pienses dos veces y déjame tus sugerencias en los comentarios. Por ahora, yo soy David, muchas gracias por venir y nos vemos en la que sigue.